Hola, mi nombre es Margarita Mendoza Ortiz, mi número de matrícula MX08415. En este momento estoy realizando mi producto integrador de historia contemporánea, donde el tema que nos tocó trabajar fue referente a la Guerra Fría. En este caso de las diferencias políticas y económicas, donde las dos grandes potencias antagónicas y competitivas, por un lado el capitalismo estadounidense y su sistema político democrático, y por otro el comunista soviético, al final de las negociaciones entre los dos vencedores de la Segunda Guerra Mundial, las dos superpotencias buscaban ampliar sus áreas de influencia en el mundo, interviniendo directa o indirectamente en los asuntos internos de los diferentes países. La Guerra Fría es un acontecimiento político e ideológico que se desarrolló posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre los años de 1945 y 1991, donde Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaban por una hegemonía política y una economía del mundo sin llegar a un conflicto bélico. Podemos decir que las diferentes etapas en las que se trabajó la Guerra Fría fue la contención y beligencia, el periodo crítico a la coexistencia pacífica, la distorsión y crisis, relajamiento, reanudación de las hostilidades y nueva cooperación. En este momento nosotros vamos a hablar sobre la máxima tensión. Esta etapa de convivencia pacífica entre Estados Unidos y la Unión Soviética se llevó a cabo de 1953 a 1962. Asimismo, en 1960 llegó a la presidencia de Estados Unidos John F. Kennedy. Estados Unidos dejó de ser la única potencia nuclear del planeta. Ambos países tienen una carrera armamentista para demostrar la superioridad tecnológica a sus respectivos bandos. La crisis de los misiles suspenden el conflicto militar e inician la carrera espacial a la Luna. Asimismo, la guerra de Vietnam de 1962 y 1974 indica que Vietnam estaba dividida en dos estados desde su independencia de Francia en 1954, Vietnam del Norte con un gobierno comunista y Vietnam del Sur. Podemos decir que también al aliarse la Unión Soviética con Cuba y apuntar misiles a los Estados Unidos, esta potencia pide a la Unión Soviética mantener el bloqueo comercial a Cuba, suspendiendo así la contienda, pero no la competencia, ya que la tecnología y la carrera espacial eran otras áreas a desarrollar entre ambos. El avance, por otro lado, de la Unión Soviética con armas nucleares, en la capacidad económica y material para hacer daño de este acto, esto ponía en riesgo a toda la humanidad, además de un mayor costo, pues la expansión de su territorio no compensaría las consecuencias del combate. Las razones por las que se desintegró la Unión Soviética es aquella donde tuvieron una crisis económica provocada, ocasionando inestabilidad política y reflejando separación de las repúblicas. Dicha disolución no solo fue el fin de la Unión Soviética, también marcó el desenlace de la guerra. El pueblo de la URSS se opuso al Partido Comunista y posteriormente, por las carencias económicas que se presentaron, y buscaron formar nuevas políticas para que se les permitiera tener mayor control sobre sus estados y sus asuntos de este. Las repúblicas que formaban la Unión Soviética, como Ucrania y Alemania, buscaron independizarse y el gobierno a la vez abandonaba el apoyo a naciones del bloqueo socialista, lo cual ocasionó que en 1989 la ciudad de Berlín se unificara y dejaran de existir dos repúblicas en Alemania, anticipando el fin de la guerra. Asimismo, la caída del muro de Berlín y sus diferentes participantes, esto fue después de 40 años. El 6 de noviembre de 1989 se promueve su legislación para internar a los dos lados de Berlín. El 9 de noviembre se promulga plan para emitir pase de visita a los ciudadanos orientales que trabajaban en el este. Dice, para que entraran y salieran sin problemas. Esa misma noche, fue un funcionario de gobierno, Witten Skarborkis, anuncia que quedaría abierto a libre tránsito. Con la disolución de la URSS y la desaparición del bloque socialista, estos países comenzaron a abrirse al comercio europeo y con el resto del mundo. Ernst Honecker, presidente alemán, renuncia a la presión popular de abrir la frontera, por lo que Egon Krenz asume la presidencia. El 12 de septiembre de 1990, la caída del muro de Berlín representa el fin de la Guerra Fría, aunque no
aunque no representa el fin de la Guerra Fría, aunque no de todos los conflictos tales como el destino de los arsenales soviéticos, el peligro de la China comunista y la amenaza a Corea del Norte y la intensificación del bloqueo a Cuba. Por otro lado, tenemos que los efectos de ambición, podemos decir que o entender como ambición a la persona que se fija metas para adquirir lo que quiere o pretende alcanzar, aunque muchas veces el tener poder de ambición no mide las consecuencias o el cómo obtener su objetivo. El racismo es conocido como símbolo de superioridad de un grupo u otro, de acuerdo a su ideología o creencias. Asimismo, podemos decir que las consecuencias del muro de Estados Unidos hacia nuestra frontera puede ocasionar los diferentes problemas como serían la migración, que la población que cruza las fronteras tendría que buscar lugares más apartados poniéndolos en mayor riesgo. Por otro lado, la seguridad. Recordar que el narcotráfico, aún teniendo un muro tan realizado, existirían los túneles para los narcotraficantes. El medio ambiente, también existen cuencas que están divididas por la frontera México-estadounidense y si se interrumpen tienen alto impacto, como las carreteras, los terrenos naturales, las edificaciones y sistemas de drenaje. La migración de especies, es necesario que este muro les cortaría el acceso. O la economía, ya que muchas de las poblaciones mexicanas cruzan a trabajar o a estudiar para realizar compras, y aunque está controlado, Donald Trump pretende elevar los costos de visas y tarjetas fronterizas. Por otro lado, podemos decir que nuestra conclusión, analizar y comprender y describir los cambios políticos, sociales, culturales, religiosos y bélicos, por lo que atravesar el mundo junto con el de su propia población, que se ha enfrentado a un sinfín de luchas por conseguir un buen gobierno, sin o con abuso de aquellas que han querido gobernar, sin importar las consecuencias de perder o ganar una gran parte de sus territorios y principalmente vidas humanas. En la actualidad, las acciones y los resultados que han realizado las diferentes personas que dirigen los países o las grandes potencias han traído cambios políticos en su población, como en su infraestructura socioeconómica, observando que a pesar de haber pasado dos fuertes guerras, aún existe la incertidumbre de pasar el inicio de una tercera guerra mundial, la cual traería como consecuencia el exterminio del mundo. Conocer sobre la historia contemporánea no solo pondrás a opinar sobre los diferentes aspectos de tu país, sino te permitirá un mayor enfoque a nivel mundial para que poco a poco podamos involucrarnos en las alternativas de solución sin llegar a agresiones bélicas, aunque esto no es definitivo. Muchas gracias.